Hemos dicho que el amor se tiene que aprender. Hemos dicho que la obediencia se tiene que aprender. No simplemente amamos, o nacimos amorosos, o nos enamoramos a primera vista, no. No solamente somos obedientes porque nacimos obedientes, porque nos gusta obedecer, al contrario, somos bastante rebeldes, como también faltos de amor. Creo que este hecho universal de que el hombre que llega a la conciencia peca, es también el reflejo de que cuando somos pequeñitos y hemos nacido para disfrutar del amor de Dios y amarlo, sin embargo no le conocemos y las personas que nos rodean actúan sin amor, es decir, el pecado, y por eso desde pequeños no somos enseñados ni guiados al amor, sino al no amor. De tal forma que tenemos que crecer y aprender el amor y la obediencia. Noten cómo estamos relacionando dos palabras que a veces no se unen tan fácilmente, porque suponemos que una cosa es, por ejemplo, que nuestros hijos nos amen y otra cosa que nos obedezcan. Suponemos que en un ejército hay que obedecer, pero no necesitamos amar al general y al sargento y al coronel, ¿verdad? Parece que amor y obediencia están separados. Pero hemos estado insistiendo en que la verdadera obediencia es un resultado del amor. Y por eso le hemos llamado la obediencia feliz. Y por eso ahora estoy mencionando ambos en la misma necesidad de tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a obedecer. Y ahí está Jesús en el desierto. Muchas gracias. Ahí está Jesús en el desierto para aprender obediencia. Y ahí está Jesús en el desierto para aprender amor. Y tal vez usted me diga, bueno, pero si Jesús es divino, no tiene nada que aprender. Si Él nunca había pecado, ¿para qué necesita ser probado, ser tentado? Si Él es el Hijo de Dios, no necesita aprender nada, Él ya lo sabe todo. Pero recuerde que la carta a los Hebreos, pensando precisamente en el aspecto humano de Jesús, en la limitación que Él quiso asumir para ser como nosotros, dice la carta a los Hebreos en su capítulo 5, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por supuesto que esta frase de inmediato nos remite a la cruz, como el acto máximo de obediencia, pero note que la cruz es el acto máximo de amor. Es Jesús poniendo su vida por nosotros por amor. Pero es también el máximo acto de obediencia al Padre. Y por supuesto es un acto de amor, de obediencia por amor al Padre. Pero no solamente la cruz es el aprendizaje por el cual Jesús tiene que llegar a la madurez como humano, pues aunque era hijo, fue perfeccionado, es decir, llegó a la madurez, porque aprendió obediencia, sino que la obediencia la tuvo que aprender en varios momentos de su vida y en varios niveles. Por lo pronto, la obediencia que tenía que aprender como niño, porque seguramente tuvo que aprender, sus padres tuvieron que enseñarle.
a los 12 años, ya siendo más casi un joven, que él quería quedarse en Jerusalén, en el templo o con los escribas a estudiar, y sus padres no lo comprendieron y se lo llevaron de regreso a la casa en Nazaret. Dice Lucas una frase: mas Jesús estaba sujeto a ellos. Jesús era un joven sometido a sus padres. Porque, entre otras cosas, para someternos necesitamos vencer el orgullo. Porque Jesús pudo haber dicho: bueno, ¿este José qué? Un carpintero nada más, aquí me encargaron con él, pero no es mi papá. María, pues es mi mamá, pero yo soy el Hijo de Dios, así que yo voy a hacer lo que yo quiera. Por eso es tan importante esa frase: estaba sujeto a ellos, a sus padres. Cuando vemos a Jesús en el desierto, podemos comprender mejor unas palabras o un epíteto que Pablo refiere de Jesús: el segundo Adán. Hay un primer Adán y hay un segundo Adán. El primer Adán es el hombre que frente a la tentación ha preferido no amar. Recuerde que el pecado es la falta de amor, precisamente porque si Dios nos creó para que disfrutásemos, conociésemos su amor y nuestra vida entera fuera una respuesta de amor a Él, nuestra razón de existir y la vida eterna que vamos a tener, todo ello es igual, es lo mismo, es una relación amorosa, recíproca entre Dios y nosotros. Pero como el amor no se puede obligar, tiene que ser una decisión, como el amor se tiene que aprender, y como el amor es todo o no es, Adán tuvo que ser probado. Y por eso la historia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque uno se preguntaría, ¿por qué tiene que haber un árbol así, un árbol prohibido? ¿Cuál me puede provocar la muerte? ¿Por qué? Pero ¿por qué en el paraíso? El paraíso debería ser inocuo, debería estar realmente libre de estos problemas del mal. Pero el árbol estaba en el paraíso. Por supuesto que hubiese sido más fácil que Dios no pusiera el árbol en el paraíso, o que hubiese puesto de alguna manera un obstáculo para que Adán jamás pudiera alcanzarlo. Por el contrario, el árbol está allí y está al alcance de Adán. Pero además se permite la entrada a serpientes al paraíso. ¿Por qué esta posibilidad? Porque para amar hay que decidir. Entonces, frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán tiene que decidir. Si él decide por amar a Dios, a pesar de lo atractivo que resulta la tentación, estará comiendo del árbol de la vida, es decir, de la participación. Comer es participación. Estará participando del amado. Tendrá vida eterna. Si decide comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, estará decidiendo en su libertad no responder al amor divino, separarse de Dios. Y al separarse de Dios, no puede permanecer en la vida porque nosotros no nos damos vida a nosotros mismos. Así que Adán es tentado porque necesita aprender a obedecer. Adán es tentado porque necesita aprender a amar para llegar a ser el modelo que debería de ser. Dios lo creó sin defecto. Es decir, a Adán no le faltaba un ojo, no le faltaba una mano, ni a Eva tampoco. Ni siquiera a Chimuela se la dio Dios. Pero eso no significa que ya fueran maduros. Eso no significa que fuesen creados, programados para amar. Eso era algo que ellos tenían que aprender y llegar a la plena realización de lo humano, a la plena libertad que Dios había diseñado como meta para el hombre. No llegaron.
no llegamos, puesto que en Adán estamos representados todos. No llegamos. Escogimos no amar. Nos separamos de Dios. El segundo Adán, que es Jesús, que al igual que Adán asume todas las condiciones de lo humano, va a ser sometido a la misma prueba para que decida si con él empieza una nueva humanidad o si todo se pierde. Cuando digo o si todo se pierde, me pregunto entonces que si Jesús cuando fue tentado pudo haber caído. La respuesta de muchos creyentes que aman al Señor y que lo ven en su condición divina, dicen, es imposible que Jesús pudiera haber caído. Parece que el relato entonces no sería más que un relato un tanto parecido a ciertos mitos religiosos, donde un Dios bueno lucha contra un Dios malo, pero pues el Dios bueno va a salir ganando, porque finalmente el malo no le hace ni cosquillas. Pero si no lo vemos de esta manera, si asumimos que Jesús estaba limitado a la condición de hombre, porque quiso dejar su gloria pendiente en el cielo, déjeme decir, si realmente estaba en la condición de hombre, si es el segundo Adán, y si verdaderamente es tentado, Jesús podía haber caído. Porque si no, no es verdaderamente tentado. Si yo te voy a poner una tentación en la cual no puedes caer, no es tentación. La tentación es la invitación real a hacer tu voluntad, independizándote de la voluntad de Dios. Hemos estado insistiendo mucho desde el año nuevo en la importancia de hacer, de conocer, de hablar cada uno de nosotros la voluntad de Dios. La tentación es esta invitación a hacer mi voluntad en vez de la voluntad de Dios. Pero es una invitación real en la medida en que esa posibilidad de recuperar mi voluntad para mí mismo pueda darse. Así que cuando Jesús fue tentado, tendríamos que suponer o pensar que fue tentado de a de veras, como decimos. Fue tentado de a de veras. Y si fue tentado de a de veras, quiere decir que podía haber caído. Como digo, esto espanta a muchos, ¿no? Por allá me decía un sacerdote, cuando hablaba yo de que Jesús fue tentado en todo, decía, sí fue tentado en todo, pero excepto en la concupiscencia. No sé exactamente qué quería decir. La concupiscencia son los deseos desordenados. Yo puedo pensar que Jesús fue tentado a sentir deseos desordenados. Que no les haya dado lugar es otra cosa. Si por concupiscencia él estaba pensando en tentaciones sexuales, yo estoy seguro que Jesús tuvo tentaciones sexuales porque biológicamente era un varón, ¿no? De que Jesús fue tentado, fue tentado. Pero si no podía haber caído, parecería una especie de teatro, ¿no? A ver, va a venir el diablo, te va a tentar, pero como tú no puedes caer, pues nada más parece que te tentó y Dios estaría haciendo ahí un teatro guiñol, ¿verdad? De algunos personajes, del hombre mismo. El hombre no es un títere. Jesús como humano, para ser plenamente humano, tiene que estar expuesto a lo que todo ser humano. Y tiene que aprender lo que todo ser humano. Es decir, expuesto a caer. Y aprender a amar. Y aprender a obedecer. Hemos visto la primera tentación en donde el diablo le dice, frente a la ingente necesidad de comer, di que estas piedras se hagan pan, pero motivado también para probarse a sí mismo que es verdaderamente el Hijo de Dios. Para sentir que si a través de ese milagro satisface una necesidad de mente,
Sí, que realmente tendrá el poder de enfrentar todo lo que venga. La tentación le ofrecía una certeza. La tentación le ofrecía un saber. Y por eso me he detenido aquí un momento. En esta primera tentación, ¿Jesús pudo haber caído? ¿De acuerdo con lo que estamos reflexionando? Sí. ¿Jesús pudo haber caído? Sí. Por eso me lleva a pensar en el Apocalipsis, cuando en la visión de él, como un cordero inmolado, simbólicamente, por supuesto, Juan lo pinta con palabras, como un cordero degollado en el altar. Eso es un cordero inmolado. Un cordero por los pecados, como se hacía sobre el altar de bronce del templo de Jerusalén. Lo ve como un cordero inmolado. Y el cuadro de las multitudes de redimidos y de ángeles y la creación misma en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra canta, porque digno es el cordero de tomar el poder, la honra, la gloria, la alabanza, las riquezas. Digno es el cordero. ¿Por qué es digno? Como Dios no hubiese tenido ningún valor que Jesús no hubiese pecado. Como Dios es imposible que Dios peque. No habría habido tentación. Pero si Jesús fue tentado como humano y por tanto tenía la posibilidad de haber sido engañado, de haberse dejado engañar, porque todo el que es engañado es culpable de dejarse engañar, ¿no? Porque dice Adán, o dice la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y entonces no dice Dios, bueno, entonces estás exenta, te eximo de tu responsabilidad. No, la serpiente me engañó así, pues toma, ¿verdad? Porque el engañado también es culpable. Jesús estaba pues en la posibilidad de ser engañado. Jesús estaba en la posibilidad de escogerse a sí mismo antes que al Padre. No es que se iba a convertir en ateo ni en satanista, es que simplemente tenía que ponerse él antes que al Padre. ¿Pudo haber pecado Jesús? Claro, aquí las preguntas se multiplican. ¿Y qué hubiera pasado si Jesús hubiera caído? ¿Qué hubiera pasado si Jesús pecara? Porque creo que entendemos que Jesús al morir en la cruz no merecía la muerte. La paga del pecado es muerte. Jesús no había pecado, no merecía la muerte. La ilustración de una muerte vicaria de Cristo a la manera del sacerdote que ofrece un cordero sobre el altar es que el borreguito ofrecido era inocente y el pecador que lo ofrecía era culpable. De tal manera que el borreguito inocente cargaba sobre sí la culpa del culpable. Pero si Cristo hubiese sido, al haber pecado, él también culpable, merecería la muerte, y cómo podía cargar nuestra culpa si él también era culpable, ¿no? Esto está implícito en la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Y yo sé que tal vez me pueda ver con cara de hereje por lo que voy a decir, pero yo creo que podemos valorar mejor lo que hizo Cristo y el riesgo que decidió tomar por amor si nos hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Si no hacemos este tipo de preguntas, no encontramos más riqueza en nuestra vida espiritual y en el estudio de la palabra de Dios. Si nos hacemos estas preguntas, algunos podrán espantarse y cerrar la carpeta diciendo, era Dios y no podía pecar, no blasfemes. Pero si somos sinceros con nuestra meditación y partimos de una afirmación eclesiástica de uno de los signos fundamentales de la iglesia en la historia, que es la fe en que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces tenemos que asumir las consecuencias lógicas de ser verdadero hombre. Al ser verdadero hombre, Jesús es tentado.
verdaderamente tentado. Y si la tentación es real, existe la posibilidad de caer. Por eso hemos llegado a la pregunta, ¿y qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Por lo pronto, y partiendo de la ilustración de Jesús como el cordero sacrificial, el cordero que se ofrecía por expiación en el templo, sería claro que si Jesús hubiera pecado, nosotros no seríamos salvados. ¿No? Tremenda la afirmación. Si Jesús hubiera pecado, nosotros no hubiésemos podido ser perdonados, puesto que Él no habría llevado de manera inocente la culpa de todos nosotros. Y en ese sentido, recuerdo las palabras registradas en el Evangelio de Juan, de la oración, última oración que Jesús hace en el momento entre la Pascua y el Getsemaní. La última cena y el huerto, y la agonía en el huerto. Dice la oración, entre otras cosas, por ellos yo me santifico a mí mismo. Es decir, cuando Jesús estaba siendo tentado, no pensaba solamente en el placer que toda tentación porta. No estaba pensando solamente en cómo la tentación le ofrecía evitar el sufrimiento. No estaba pensando solamente en la felicidad que como un espejismo toda tentación nos ofrece. Jesús estaba pensando en nosotros. Jesús tenía claro que si caía, su función se iba a truncar. Su tarea se iba a frustrar. Cuando dice, por amor a ellos yo me santifico a mí mismo, me hace pensar que Jesús, cuando se siente verdaderamente tentado, dice, he venido por ellos. He venido a salvarlos a ellos. Y si yo fallo, ya no puedo hacer nada por ellos. Esto es algo que a veces no pensamos cuando pecamos, ¿no? A veces la persona afectada por nuestra falla, por nuestro pecado, nos dice, ¿pero qué no pensaste en mí? Y uno dice, pues la verdad no. Bueno, porque no pensé en hacerte daño, yo simplemente seguí la tentación. Claro que si lo hubiera pensado, a lo mejor hubiese sido consciente de que te iba a afectar, pero no lo pensé. Ahí está el problema, no lo pensé. Pero Jesús dice, por amor a ellos, yo me santifico a mí mismo. Entonces, cuando pensamos que Jesús pudo haber caído y no cayó, tenemos que pensar que cuando Él era tentado, estaba pensando amorosamente en nosotros. ¿No es eso más maravilloso? Eso es más maravilloso. Pero también estamos pensando, porque cuando dije que las multitudes dicen, digno es el Cordero de tomar la honra, la gloria, está reconociendo que hay un mérito en Jesús como humano que vence. No habría un mérito en Jesús si como Dios vence. Pero hay un mérito en Jesús como humano que vence. A veces no estamos muy acostumbrados a reconocer el mérito de alguien. Decimos, solo a Dios la gloria. ¿Y el hermano que ha hecho algo bueno? No, ese no. La Biblia dice, honra al que honra merece. Si alguien te da una ofrenda, si alguien comparte contigo algo, no vas a decir solamente, gracias a Dios. Y al hermano, no. El Dios nada más lo usó. A Dios la gloria. No, hermano. Ya dijimos que la gloria de Dios es que Él pueda ser conocido por los hombres. Así que también tenemos de reconocer lo que las personas hacen. Pero, por supuesto, a quien hay que reconocer por encima de todos es a Cristo. ¿Por qué? Porque como hombre, en esas fuerzas de hombre, claro, decidió rendirse al Espíritu Santo y vencer. Recuerde que fue al desierto después de ser lleno. Si en el desierto hubiera pecado, hubiese quitado sobre sí lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo.
porque al recuperar su voluntad ya no estaría rendido al Espíritu y lo estaría haciendo a un lado. Pero al depender del Espíritu para, frente a la tentación, decir, escojo amar, escojo obedecer, el Espíritu Santo permanecía sobre él y posteriormente le va a llevar a hacer unas obras que puedan bendecir a los hombres, como sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados y sobre todas las cosas predicar el evangelio eterno del amor del Padre a los hombres, de tal manera que él pueda decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, si Jesús es humano, Jesús es también divino. Y aunque en la tierra se limita a lo humano, sus dos naturalezas no se separan. No son dos dioses. Un Cristo Dios que se quedó en el cielo y un Cristo humano que vino a la tierra. Es una sola persona. Jesús divino humano es una sola persona. Está en el mundo limitado a lo humano, pero en su esencia es también Dios. Por tanto, otra pregunta. ¿Y qué hubiera pasado entonces con esa naturaleza divina si Jesús, hombre, hubiera pecado? Si no son dos personas, si las dos naturalezas están unidas, no confundidas, unidas, ¿qué hubiera pasado si Jesús peca? ¿Qué hubiera pasado con su naturaleza divina? Aquí nos encontramos primero con una reflexión un tanto filosófica de Dios. Dios es el ser necesario. Eso significa el ser que no puede dejar de existir. Si el ser dejara de existir, pues no habría nada. Y la nada no puede existir. Dios es el ser necesario. Es también el ser necesario porque nada lo creó, nada lo causa, sino Él es causa de sí mismo. Ninguno de nosotros es o tiene un ser necesario. Podíamos existir o no existir y no nos creamos a nosotros mismos, como dice el Salmo 113, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Salmo 100, gracias. No nos hicimos a nosotros mismos. Así que Dios, como el ser necesario, por lógica, no puede dejar de existir. Eso nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿podría Dios pecar? Espero que no se pierda, me voy despacito. O que no me pierda yo, sobre todo. Si Dios es amor, si Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, dirá San Juan, y Dios pecara, no sería luz y no sería amor. Dejaría de ser Dios. Y esta es la paradoja. Dios no puede dejar de existir. Si pecara, no sería Dios. Por tanto, Dios no puede pecar. Pero ¿qué pasa entonces con Jesús en su naturaleza humana? Sí puede pecar. Si puede pecar en su naturaleza humana, que está unida a su naturaleza divina, si Cristo hubiera pecado, Dios hubiera dejado de existir. Ay, hermano, ahora sí se voló la barba. Habría tenido razón Nietzsche, cuando en su novela poético-filosófica de Así hablaba Zaratustra, dice, Dios ha muerto, ¿no? Dios ha muerto. Dios hubiera dejado de existir. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera pecado y si Dios peca, no puede ser más amor, no puede ser más luz. Y Él es amor porque nos da la existencia, porque amor es dar el ser. Y cuando Dios preserva el universo y nos da la vida, se está dando.
Así que si Dios dejara de ser amor, nosotros desapareceríamos. Peor que si de repente ya no existiera el sol. Y Él mismo habría dejado de ser. Claro que esto suena así como raro, bastante raro, pero solo lléveselo de tarea para pensar. No digo que lo tiene que aceptar, ¿no? Pero solo cierro con esta reflexión. Si el amor es dar la vida, significa que Dios dio su ser en todos sentidos. Dios dio su ser haciéndose humano y muriendo por nosotros. Por supuesto, ahí Dios dio su ser. En lo más amado que es la persona del Hijo, el acto supremo de amor. Pero lo que quiero decir es que si el Hijo hubiese fallado, y esto tendría que estar contemplado en la eternidad por la mente divina, hubiera implicado la propia negación de Dios como Dios. Y entonces la pregunta es, ¿estuvo dispuesto Dios a tomar el riesgo de dejar de ser por nosotros? Si decimos no, difícilmente comprenderemos su amor. De todas maneras no lo vamos a comprender, pero si decimos sí, lo vamos a comprender un poquito más. Porque eso significa que Dios, haciéndonos criaturas de las que no tenía necesidad, ni siquiera de que existiéramos, quiso crearnos y quiso ponerse en riesgo por nosotros. Quiso estar en un verdadero acto de amor que podía implicar su muerte. Como Jesús humano victorioso implicó su muerte humana, pero no su muerte divina. Y por eso la cruz es la mayor victoria de la historia, no digo del universo, si es que pudiésemos hablar de la palabra historia de la eternidad, de la historia del ser, ¿no? Que Dios asumió el riesgo, porque amor es dar el ser. Y porque yo no estaría dando el ser si no estuviera en un verdadero riesgo. Es como cuando vemos una película de violencia, ¿no? Y desde la comodidad de nuestro sillón con nuestras palomitas, sí, mátalo, ¿no? Yo no me arriesgo, yo no estoy allí, no pasa nada. Así un Dios espectador, pues no es un Dios que está dando el ser. Un Dios que está dando el ser es el que verdaderamente ha asumido el riesgo de ser o no ser. Lo digo de Dios. Por supuesto que esta es una paradoja con el Dios de los filósofos. El Dios de los filósofos no puede desaparecer, por lógica nada más. Pero la revelación va más allá y nos pone en esta paradoja. Por eso cuando estamos estudiando las tentaciones hay que valorar, ponderar y meditar sobre el mérito de Cristo hombre al enfrentar lo que es verdaderamente atractivo, verdaderamente tentación y riesgo. Y el mérito de Cristo cuando vence. Algunos hermanos cuando oran al final de su plegaria dicen, te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Bueno, pues ahí incluya haber vencido en las tentaciones, los méritos de Cristo Jesús. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. En el verso 5, para ver la segunda tentación en Lucas, que es la tercera en Mateo, eso no importa, en esencia son las mismas. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Como muchos pasajes de la Biblia, nos desafía a distinguir entre una lectura literal y una lectura más profunda de pasajes que no son literales.
Y no es que al dejar de ser literales no sean verdaderos, porque a veces esa equivocada asociación de ideas hace pensar a algunos cristianos que no creen en la Biblia. Es que si tú dices que este pasaje no es literal, no crees en la Biblia. No estamos frente a la disyuntiva. ¿Por dónde anda el micrófono? Ya nos quedamos. Algunos creyentes piensan que si una lectura no es literal, no creemos en la Biblia. No es una discusión entre si creemos o no en la Biblia. Creemos en la Biblia. Lo que queremos es entender el mensaje que está en los diferentes pasajes y secciones. Y para entenderlos, es necesario que sepamos qué tipo de lenguaje, qué tipo de forma literaria, qué tipo de figuras retóricas se está usando. De lo contrario, no lo vamos a entender. Este caso nos presenta un desafío. El diablo les lleva a un monte. Entonces tendrían razón esas películas de espantos que presentan un diablo poderosísimo, que provoca tempestades, terremotos, aparición de monstruos, que hace que a una persona le gire la cabeza como pirinola. ¿Existe un diablo así? No, gracias a Dios, no. Aún en el libro de Job, donde se retrata con más detalle un concepto del diablo, el diablo puede hacer, lo único que puede hacer es tentar. Claro que ahí en Job se habla de que Job perdió sus posesiones y sus siervos fueron asesinados y sus ganados robados. Pero no lo hizo el diablo directamente. El diablo solo le sugirió la idea al crimen organizado de la tierra de Uz, ¿verdad? Pero el diablo no lo hizo directamente. El diablo solo tienta, gracias a Dios. Pero entonces un diablo que puede agarrar al Hijo mismo de Dios y llevárselo volando a un monte muy alto, se lo llevó desde el desierto de Judea hasta el Himalaya, hasta el Everest, en la cordillera de los Himalayas. ¿Será? ¿Puede el diablo así aparecerse, transportarte, llevarte en un segundo a quién sabe a dónde? No, no hay ningún pasaje, ningún relato bíblico, ninguna descripción en la Biblia que nos presente a un diablo así. Pero el problema no termina ahí. Le mostró todos los reinos de la tierra. Creo que ya lo había yo preguntado, desde qué monte que sea tan alto se puede ver todos los reinos de la tierra. Pues no se puede, porque si usted sube el Everest, pues no ve nada, ve puras nubes allá abajo, otros montes y luego ya no ve nada. Ni siquiera yo creo que ve una ciudad grande por ahí cerca. ¿Desde qué monte? De ninguno. Ahora, todos los reinos de la tierra no solo es un asunto geográfico, también es un asunto temporal. ¿Desde qué monte se pueden ver los reinos del pasado, los reinos del tiempo de Cristo y los reinos de hoy? Porque si Jesús hubiera asumido esa oferta, pues es porque también estábamos incluidos nosotros, ¿o no? ¿Desde qué monte pudo haber él visto, por un lado, Estados Unidos, por otro, al hombre de Neandertal y a los romanos, ¿no? No se puede. Esto nos obliga a comprender que este pasaje es una manera de decirnos una verdad. Reitero que si la manera de decirlo no es literal, no significa que no sea cierto. También aquello que se dice de manera literaria, no literal, sino literaria, puede ser una verdad. Y en este caso, una verdad eterna. ¿Sí?
¿Cuál es la verdad que está implícita allí? Jesús, conforme medita en las Escrituras, allí en el desierto, va llegando a la conclusión de que no va a ser un Mesías glorioso. Por eso cuando regresa del desierto, no llega a las plazas de las grandes ciudades, como Jerusalén, para arengar a las multitudes, a levantarse en armas contra el ejército romano. Y haciendo algunas demostraciones de poder, Jesús hubiese reunido mucha gente. Con ese poder de convertir las piedras en pan, hubiera vencido a las catapultas y a las lanzas y a las espadas romanas. Era una posibilidad que Jesús no asumió. Cuando nosotros leemos las noticias sobre Nicaragua, vemos que hace algunos años luchaba para derrocar a un dictador, apellidado Somoza, el Ejército Sandinista de Liberación. Después ganó y quedó de gobernante el actual presidente Daniel Ortega, que ahora es un dictador y que ahora hay una revolución en contra de él, ¿no? Es decir, si Jesús hubiera optado por la lucha política, no hubiese logrado la transformación del corazón de los hombres. Ese hubiera sido el problema. Por tanto, hubiese sido un reino temporal, no hubiese sido un reino eterno. Esta fue parte de la ingenuidad de Carlos Marx. Carlos Marx estaba influido por un filósofo cristiano que se llamaba Federico Hegel, Jorge Federico Hegel, y que creía que el plan de Dios era que la humanidad llegase a un conocimiento pleno de Dios. Hegel estaba influido por el Apocalipsis. La historia se dirige hacia una meta y esa meta llegará cuando la humanidad haya sido transformada y se establezca el reino de Dios. Marx tomó toda esa idea que podemos llamar mileniarista, apocalíptica, pero le quitó a Dios, le quitó el espíritu, solo dejó la materia, pero se quedó con la idea de que la historia llegaría a una meta que se llamaba comunismo, en la que todo iba a ser de todos, sin escuelas burguesas, nadie iba a pensar de manera egoísta, todos íbamos a ser muy buenos y la humanidad iba a ser feliz. Sus seguidores comenzaron la lucha armada para establecer primero el socialismo, con la esperanza de que un día llegara el comunismo. ¿Qué sucedió? Que las personas que vivieron bajo regímenes en los que se pretendió que las fábricas, los bienes de producción fueran de todos, fracasaron. Y fracasaron porque los gobernantes eran corruptos. Porque el que podía robar en un régimen socialista robaba igual que quien robaba en un régimen capitalista. Y fracasó ese proyecto político. ¿Qué faltó en la esperanza, en la filosofía del marxismo? Pensar que se podía cambiar la sociedad, que se podía cambiar la estructura económica y no percibir que lo que había que cambiar era el corazón del hombre. Y el corazón del hombre son sus pensamientos y sus decisiones más importantes. El diablo está tentando a Jesús para que arrebate los reinos para sí. Y una primera forma de hacerlo es asumir la vía violenta.
la vía de la revolución, que parece un camino más corto que esperar a que todos los hombres sean transformados en su interior. ¿No sería más rápido ahorita hacer una revolución y castigar a los malos que esperarnos quién sabe cuántas décadas o siglos para que la gente se convierta? Es el camino más corto. Pero ya también Lucas nos va a narrar, dejen que me adelante solo un poco, a un hombre llamado Barrabás, que probablemente también se llamaba Jesús, y que quería ser también un libertador del pueblo. De tal manera que Jesús de Nazaret, que se presentaba como el Hijo del Padre, era Jesús, el Hijo del Padre. Barrabás también era Jesús Barrabás, y Barrabás quiere decir Hijo del Padre. Entonces había dos Jesús, hijos del Padre. Solamente que uno estaba escogiendo la humillación, la cruz. Otro estaba escogiendo la revolución, la justicia política y económica. Quiere decir que esto fue para Jesús una tentación, como lo es para todos nosotros. Muchos cristianos hoy ponen en segundo lugar su ministerio, su vida cristiana, porque ponen primeramente su esperanza en la vía política, en hacer un partido político cristiano que va a tener el mismo problema de todos los partidos políticos, porque nada garantiza que todos los miembros del partido político cristiano son cristianos espirituales. Eso es imposible. Y si eso se lograra, sería un partido de 3 gentes, que no va a ganar los votos nunca, ¿no? Eso no se puede. Otros más, pues, de plano han renunciado hasta su ministerio por querer el poder. El diablo le está ofreciendo a Jesús el poder. Tomar todos los reinos es tener todas las riquezas, es tener toda la influencia, la fama, los honores. Si a nosotros nos dijeran, bueno, ¿qué quiere ser un cristiano sencillo ahí desconocido de una iglesita chiquita que se llama Comunidad Apostólica? ¿O quieres tener guardaespaldas, un carro con placas diplomáticas así negro, una limusina y un helicóptero? Bueno, pues a mí denme el helicóptero. Tener todo, tener la gloria humana. Muchos cristianos anhelan la gloria humana. Siempre están buscando que los demás los reconozcan. Esto no se le escapaba a Jesús cuando dice, algunos oran en las esquinas de las calles buscando ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Entonces el diablo le ofrece a Jesús los reinos. Eso implicaría también evitar la vía dolorosa. Si todos los reinos son tuyos, ya no tienes que morir por los hombres. Y si no tienes que morir por ellos, pues no tienes que sufrir, no tienes que ser traicionado, no tienes que ser tentado, rechazado, ninguneado. Todo lo que implica la muerte, lo vas a evitar, te los doy. Es una tentación tremendamente amplia, tremendamente profunda, ¿no? Tomar el camino equivocado del Mesías glorioso cuando no es el tiempo de Dios. Cuando Jesús venga a este mundo será Mesías glorioso, pero entonces no era el tiempo de Dios. Acuérdese que cuando estamos buscando la voluntad de Dios, algo puede ser para nosotros, pero si no es el tiempo, estaremos echando a perder el plan. Nos estaremos equivocando. No era el tiempo para que Jesús fuese glorioso. Era el tiempo para que Jesús caminase hacia la humillación y la cruz. Así que la primera tentación era escoger el camino glorioso.
también estaba como tentación recibir todos los beneficios de ese camino glorioso, que son incontables. La gente mata por ello. Si alguna persona está poniendo en riesgo los grandes ingresos que yo pudiera tener, pues la mando matar. De eso se trata la historia. Pero Jesús estaba también recibiendo como tentación la posibilidad de evitar la cruz y que el enemigo se lo entregara todo sin más lucha, sin más sacrificio. Parecería que el diablo pudo haber tenido hasta argumentos teológicos. Como hijo de Dios, ¿cómo el Padre va a querer que sufras? Si tú eres el hijo de Dios que ha venido a esta tierra, pues es porque todo esto es tuyo, porque todo esto es para ti. No estés malinterpretando la Biblia de que el Mesías tiene que morir, no, el Mesías tiene que tomar el poder que le corresponde. Porque así es el diablo, nos hace pensar que tenemos derecho. Yo veo hasta en las confesiones y estatutos de las denominaciones capítulos que se llaman de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños. Y no veo ningún capítulo que diga de las obligaciones de los niños. Puros derechos hay en nuestro tiempo, ¿eh? El diablo nos dice, tú tienes derecho, tú te lo mereces, es justo. Creo que lo vales. Jesús le ofrece todos los reinos del mundo y las riquezas. Ahora bien, ¿cómo se las ofrece? Si no puede ser literal que lo arrebata, lo teletransporta, lo desintegra y lo vuelve a integrar encima de una montaña. Si no puede ser literal que hay un cerro desde el que se vea todo el mundo, porque el mundo es una pelota, para empezar, no es una tabla. Si no puede ser literal que todos los reinos de la historia se vean en un solo instante, entonces en realidad tampoco es literal que un diablo con cuernos y en medio de una nube de azufre se le aparece y le está diciendo, mira, te doy todo esto. Ya lo dijimos eso. Hubiese sido tan evidente para Jesús, hubiese sido una experiencia tan aterradora que el diablo se lo llevara volando, peor que subirse a la montaña rusa, ¿no? Ay, caray. Que Jesús no hubiera caído, por supuesto. Entonces, ¿cómo tiene que haber sido esa estrategia? Esa estrategia está en la arena de la lucha, que es la mente, que es el corazón. Ahí es donde Jesús tiene que decidir si toma el camino del amor y la obediencia o toma el camino de sí mismo. Ahorita regreso a eso, pero antes quiero decir que la tentación es espejismo. Espejismo como esos de los que hemos leído en el desierto. Una persona que se deshidrata, que se muere de sed, cree ver agua y piensa que se ha salvado. Su necesidad, su deseo lo lleva a arrojarse en esa agua que le parece ver, para caer en la arena seca, para percibir ahora que no hay tal agua. Esa es la tentación, porque yo le hago una pregunta. ¿Realmente los reinos del mundo son del diablo? ¿Él tenía el derecho y la propiedad para regalárselos a Cristo? No lo tiene. Y usted me dirá, oiga, pero es que el diablo es el príncipe de este mundo. Sí, pero hay que entender que cuando la Biblia dice este mundo en ese contexto, está diciendo este sistema corrupto de los hombres. Pero el diablo no es el dueño de los hombres. De Jehová es la tierra y su plenitud. El diablo ni siquiera es el dueño de las leyes justas
ni de los estados que tengan algo de justo, en la medida en que toda autoridad viene de Dios, en la medida en que el Estado es una fuerza que Dios ha permitido para combatir al caos, al leviatán, a los monstruos marinos del caos en que podríamos estar sumidos. Los reinos no son del diablo. Por eso un título de Jesús es Rey de Reyes. ¿Quién es el Rey de los Reyes? Cristo. ¿Quién es el Señor de los Señores? Cristo. Entonces, ¿de qué es príncipe el diablo? No, si el diablo es príncipe de los que le hacen caso, de los que ceden a sus tentaciones. Solo de eso es príncipe. Y temporal. Y temporal. Por eso cuando el diablo le dice, yo te los doy, y Jesús, como nosotros, somos tentados por algo que en el fondo no es verdad. Y solo hasta que caemos nos damos cuenta que eso que se nos ofrecía no existe. Bueno, a mí se me antoja robar porque yo creo que voy a tener dinero más rápido y más dinero y ya voy a ser feliz siendo más rico. Y robas y tienes más dinero y eres más rico y no eres feliz. Yo me voy a acostar con todas las muchachas o con todos los muchachos que se me antoje y así voy a ser muy feliz. Cada vez vas a ser más infeliz. La tentación es mentira. El diablo es el padre de mentira. Así que lo que el diablo le está ofreciendo a Jesús es atractivo. Sí, es engañoso. Pero engañoso en el sentido de que ofrece una felicidad. Pero cuando caemos en la tentación nos damos cuenta que esa felicidad no la alcanzamos. En todo caso, se alejó más. Ahora bien, Jesús, cuando es invitado por el diablo para adorarle, vamos al 6, por favor, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahí hay mentira en las palabras del diablo. Como toda mentira tiene una parte de verdad, porque si no tuviera una parte de verdad, no engañaría a nadie. La verdad se tiene que mezclar con la mentira para tener eficacia. Por eso usted puede tener mentiras y a cual más peligrosas, entre más verdad contengan. Si usted tiene una proporción de 80% de verdad y un 20% de falsedad, esa mentira es más riesgosa. Porque si usted tiene un billete de 500, entre más se parezca al verdadero, pues más usted va a poder pagar con él. Pero si no se parece en nada, si usted llega a la tienda con un billete de 300 pesos, no va a engañar a nadie. Aquí el diablo está diciendo una parte de la verdad, ¿no? Está diciendo que él tiene una potestad sobre la gente y hay una gloria perentoria, carnal, falsa, diría alguien, oropel vacuo, que él maneja. Pero también es falso porque ya vimos que el verdadero soberano del mundo es Dios. Y el diablo tampoco puede darla como si él pudiese obligar a los hombres. El diablo no obliga a nadie, el diablo solo invita. Por eso nosotros somos los responsables del pecado. Entonces el diablo dice, si postrado me adorares. Otra vez el problema del monte, el problema de ver todos los reinos, el problema de un diablo literal que se aparece. Usted se puede imaginar que Jesús estuviera verdaderamente tentado
que realmente hubiera tenido el deseo de ver un diablo rojo con sus cuernos, su cola, su tridente y decir, ay, sí, me voy a hincar y le voy a adorar? Yo creo, hermano, que ni usted ni yo, espero, haríamos eso, ¿no? ¿Usted se le hincaría al diablo y lo adoraría? Pues Jesús menos. Entonces, ¿qué significa que el diablo le diga, si postrado me adorares? Recuerde que adoración es estar postrado y que según Juan 4:24 la verdadera adoración es en espíritu. Así que el creyente vive adorando a Dios cuando su vida es una vida postrada ante el amor de Dios, ante la obediencia a Dios. Si Jesús hubiera decidido el camino del poder, de la fama, la gloria, la riqueza, no necesitaba físicamente poner la frente en el piso frente a un diablo tangible, visible. No necesitaba hacer eso. Es más sutil. La manera de adorar al diablo es aceptar su invitación, escoger lo que Él nos dice, tomar el camino que Él nos ofrece, porque escoger ese camino es dejar de lado a Dios, es dejar de lado la obediencia, es dejar de lado el amor. Usted tal vez se horrorice frente a los satanistas y dice, pues es que había ciertos grupos de rock que tenían diablos en las portadas de los discos y que con la música al revés hablan del diablo, y muchos con la música al derecho también hablan del diablo, ¿verdad? Y que hay narcosatánicos y que matan gallinas y que el templo del diablo de Los Ángeles, California, de Anton LaVey, y la Biblia satánica, y todo eso suena terrorífico. Usted seguro no caería en eso. Pero cada vez que usted deja de entender la voluntad de Dios para escoger su propio camino, cada vez que usted deja de estar postrado en obediencia y amor ante lo que Dios le está pidiendo, usted se está postrando ante el otro. No necesita ser un cuadro del diablo, una estatua del diablo, un ser terrorífico que se le aparece allí en su casa. Nada de eso va a suceder nunca. Todo lo que tiene que hacer usted es poner su corazón en el anhelo de las riquezas, anhelar la gloria humana, preferir el honor que la vergüenza de la cruz, preferir su voluntad que la voluntad de Dios. Pero eso es difícil la voluntad de Dios es difícil cuando nos cuesta, cuando lo que Dios nos está pidiendo es duro, es una renuncia de esas que nos duelen tanto, casi cuanto le dolió a Abraham el tener que ofrecer a su hijo. Ahí es donde es verdaderamente difícil no tomar una opción contraria. Postrarse ante el diablo no es postrarse ante un diablo físico, sino dejar de lado al amado y hacer lo que nosotros queremos. Y Jesús en el desierto sufrió esta tentación, este espejismo, esta ilusión, y tuvo que haberlo sufrido con una gran intensidad, con una gran vehemencia, que le invitaba así a punto de escoger el camino de la gloria. Pero Jesús respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La doctrina judía y la doctrina protestante de que solo Dios puede ser adorado, nadie más. No hay vírgenes, ángeles, santos, ningún tipo de ser digno de recibir adoración. Solo hay uno, y ese es Dios. Pero eso no es solamente una doctrina. Como doctrina tal vez todos estemos de acuerdo. Al Señor tu Dios adorarás es una actitud, es una decisión, es una manera de vivir. Y aunque nosotros tengamos la doctrina de que Dios solo debe ser adorado, cuando nuestra vida está rendida a otras cosas,
a otros anhelos, a otras personas, incluso a nuestra propia voluntad, ya no estamos adorando a Dios. Nos estamos adorando a nosotros mismos, a una persona amada, a las riquezas, a nuestros planes. Pero al adorar a las riquezas o al ponernos a nosotros en el centro y adorarnos a nosotros mismos, por implicación lógica, estamos dando la pleitesía al que quiere apartarnos de Dios. Estamos diciendo sí a la invitación, no solo de un corazón pecaminoso, sino de un ser que me asusa, me invita, me sugiere a abandonar al amado.